Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Como diría Nebulosa, Nerea Pérez de las Heras, estoy en un buen momento. Hija, de verdad, es que cualquier pretexto para echar la bilis, hija mía. Has vuelto a llegar tarde, Inés. ¿Cómo ha empezado tu jornada? Bueno, pues te agradezco. Qué suerte tienes, ¿verdad? Porque yo tengo una manga ancha para ciertas, contigo sobre todo. Vale, pero tú sabes que siempre hay una motivación. Sí, por eso. Bueno, lo me primero que tengo, o sea, debo de tener un problema, bueno, pues congénito, que no puedo ya ni justificar. El otro día, para Aimar Bretos, llegué con 10 minutos de margen y casi me tiro desde aquí, desde la 9ª planta de la cadena SER. Entonces decidí que nunca más iba a llegar. Porque tuviste 10 minutos. Nunca más. Claro, porque tuve 10 minutos libres y dije, mejor no. ¿Y qué ha ocurrido en el día de hoy? Pues que a las 4:30 de la mañana ya directamente mi búsqueda en Google ha sido en el móvil. Después de un poquito de insomnio, de como una horita, a las 5 de la mañana, 5:30, he decidido buscar consecuencias insomnio y aparecía una Guantánamo. lista. Claro, exacto, o sea, aparecía ahí una lista desde Amnesia, que he dicho, pues una discoteca fantástica de Ibiza, pero un montón de dolencias, Nerea. ¿Y por qué no decirlo? Responden a muchas de mis de las cosas que cuestiones. te pasa. Pues estás guapísima y estás vibrante y eléctrica. Para las personas que nos estáis escuchando desde un simpático coche, efectivamente, hoy vengo de travesti porque a las 6:30 se ha plantado Ismael Bachiller, porque teníamos la rueda de prensa del Benidorm Fest. Benidorm Fest, que ya se ha anunciado, estaré como presentadora junto con Paula Vázquez y Ruth Lorenzo, personas fantásticas, maravillosas, una trieja que ojalá venga para quedarse, porque la repetición en Eurovisión siempre funciona mucho, Viva Palestina Libre también lo sabéis vosotras, que se vayan los bullies, no nosotras que nos gusta disfrutar de un evento de mariconeo y punto. Esos son mis mensajes. Y eso es lo que has hecho tú el día de hoy. He hecho eso, bastante, he venido al toque, me he 6. echado como un plátano por encima, porque yo he leído que eso da como un poco de energía, y estoy a punto de que se agote. Glucosa, sí, se te nota. ¿A Está que bien. sí? ¿Se Genial. nota el que el plátano o a que se me agote la energía? Las dos cosas. No, de energía estás muy bien y de maquillaje también, y me parece alucinante habiéndote levantado a las 6 de la mañana. Yo, en cambio, me he levantado, yo que duermo como una niña de 9 años, o sea, yo sí, es verdad. Sí, yo duermo, me quedo inconsciente, duermo horas y horas, me cuesta levantarme, o sea, yo duermo muchísimo, una criaturilla. Pero hoy he hecho una cosa que no hacía desde hacía bastante tiempo, que es levantarme temprano, como a una hora súper mainstream, ¿sabes? Como a las 8 de la mañana, y hacer lo que hace la mayoría de la gente que no tiene trabajo de freelance. Yo ya llevo unos años de freelance. Entonces he salido con Ana, las dos, de casa con frío, como a coger el metro, echándonos un café por encima, duchándonos rápido, dejando al gato ahí acostadito, la cama sin hacer, y en el metro hemos dicho, tío, esto es horrible y no estamos nada acostumbradas, porque claro, ser freelance tiene otras cosas, que es que otros siempre vacíos. estás trabajando y no trabajando, ¿no? Como que mandas 2 mails, pones una lavadora, haces una llamada de trabajo, haces una reunión, limpias el arenero del gato, te vas a hacer la compra, haces 2 sentadillas, claro. Nunca sabes cuándo vas a cobrar lo que tienes que cobrar, son las 8:30 de la tarde y sigues trabajando, o sea, como un picoteo del trabajo que nunca se acaba, pero nunca Sí, pero nunca es verdad empieza. que los madrugones se ahorran. Es rarísimo. Sí, si tienes la ocasión, hay muchas veces que tampoco, ¿eh? O sea, yo soy freelance, hija mía, y fíjate en las horas que te he dicho. No te lo quita nadie. Pero claro. Hay una cosa que sí que es alucinante y que yo hacía tiempo que no experimentaba, que es el horizonte de que habrá una hora del día de hoy en la que yo deje de trabajar y salga de una oficina, de una ilusión de oficina, de un espacio de fluorescente. Exacto, de un foco. Y ya como esa sensación de libertad suprema. Claro, si no sientes la esclavitud, no sientes el sabor de la libertad, debe ser. Bueno, incluso con el sabor de la libertad sabe un poco como a hierro. O sea, te digo, o sea, es como cuando efectivamente te quitan un diente y todavía te sigues supurando y sangrando y dices... El caso está en que si esto es la libertad, sabe rarillo, claro. Fíjate que además muchas de las preguntas que me han hecho hoy es qué alegría, qué ilusión con la nueva directiva de RTV, ya verás tú qué suerte. Y yo, sí, seguro. Sí. No, yo aprovecho cada espacio ¿Cómo se televisivo. nota que la gente no ha intentado pasar una factura a RTV por a través de su plataforma? Yo estoy muy agradecida siempre por las oportunidades porque ya he aprendido a valorar que a lo mejor solamente tengo un momento televisivo al lustro y entonces pues atesoro ese momento y mientras
mientras tanto, pues hay que seguir como una cucaracha de Chernóbil, hija, pues moviéndose entre los agujeros. Amor, ¿de qué te vamos a hablar hoy? De una cosa que llevábamos, que he estado salpicando todos los programas en realidad, que es la medicación. Son las farmacias, son las farmacéuticas. Aquí que nos encanta hablar de empresas que se pudren de dinero mientras tú te marchitas a costa de tu inseguridad, de tu sobrepeso, de tu ansiedad, de tu caída del cabello, de tu sequedad vaginal, bueno, pues de todo eso, brecha de género también hay aquí, también hay sociedad envejecida, bueno, hay muchísimos temas que a nosotras nos preocupan y que nos encanta en los que nos encanta hurgar, que van a estar en el tema de las farmacias y las farmacéuticas, pero antes te vamos a dar un repasito por lo que ha pasado estos días. Sí. Lo que ha pasado estos días. Lo que ha pasado estos días, Montserrat Domínguez, yo te lo cuento. Pues 12 nuevas medidas para resolver el mayor problema de las clases medias en Europa y concretamente en España, pues sorpresa, sorpresa, la vivienda. Efectivamente, se han anunciado el lunes 12 medidas que bueno, se centran principalmente en la promoción masiva de vivienda pública, limitación de la especulación, pisos turísticos, intervención en un mercado que, según el análisis más extendido en el gobierno, no funciona porque ha disparado sus precios, no cubre la demanda y no sirve para cumplir con un derecho bueno, pues contemplado en la Constitución. O sea, el agua moja, el agua moja, el agua moja, librería de libros, pescadería de pescado. Hasta ahí todo lo entendíamos perfectamente. Pero bueno, hay que destacar cuestiones que tenían mucho que ver, como por ejemplo las transferencias de vivienda y suelo a la nueva empresa pública de vivienda, que bueno, pues se han transferido más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales, especialmente destinado a personas jóvenes. Se ha blindado la vivienda protegida del Estado. Sí, porque lo que pasaba con la VPO, lo que ha estado pasando durante estos años es que después de un tiempo se liberaban y las podías vender. Y entraba en la especulación y al final ya no es vivienda para vivir. Yo creo que lo primero que hay que cambiar, a ver, a mí las medidas que ahora las seguimos repasando me parecen bien escasas, porque ninguna implica el tope a los... Y ninguna implica el tope a los alquileres, ninguna implica el tope, o sea, ninguna implica una intervención real en el mercado. Hay ejemplos en Europa como el de Países Bajos o Viena en Austria, donde el Estado tiene tantísima vivienda pública en alquiler que interviene de forma masiva en el mercado porque solamente por oferta y demanda hace que el precio de la vivienda privada se regule, el precio del alquiler, pero aquí ni se plantean poner un tope. El otro día estuve en Barcelona en La Morada, que es un modelo de vivienda cooperativa. Ay, que vinieron las chicas de La Morada. Que sí, que estuvieron, repasados nuestro programa de vivienda alternativa porque hay mucha propuesta. Bueno, pues ahí las chicas de La Morada contaban que estaban empezando a construir. La vivienda ya está construida, es un edificio cooperativo y ellas comentaban que la primera mentalidad que hay que cambiar es que esa casa no es tuya, esa es una casa en la que vives, o sea, es una casa para vivir, no te va a servir ni para dar la herencia a tus sobrinos, ni para especular con ella, ni para ponerla en alquiler. Entonces es mucho más barata, está fuera, es suelo que han robado, ellas que han robado, es suelo que han rescatado de la especulación para que la gente viva, pero no sirve como bien de mercado, ¿no? Que ese es el gran problema que tenemos ahora mismo en todas partes con la vivienda y que ya está llegando a unos extremos que es acojonante. Bueno, se ha planteado un tema con el tema con las viviendas turísticas para que pasen a tributar como si fuese una actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o la saturación turística. ¿Qué ocurre? Que para que todo esto sea de implantación efectiva, pues lo tiene que aprobar el Congreso. Y aquí las medidas se planteará al Congreso. Bueno, es algo que ya se sabe, caballeros, ¿no? O sea, que al final los Airbnbs y todas las limitaciones de turno, por ejemplo, en Barcelona yo creo que sí que se aplicaron correctamente y hay muchos Airbnbs que a día de hoy, Nerea, ya se están, están volviendo a ser viviendas y no se pueden utilizar como pisos turísticos. Y también que luego después hay una cosa que me parece altamente injusta y es todos aquellos hosteleros que pagaron una licencia de piso turístico o de hostel o de lo que sea, bueno, pues entra en una competencia rarísima con esa gente que está tributando en Suecia, ¿sabes? O sea, como si nada pasase. Bueno, hablando de tributar en Suecia, se propone también en estas 12 medidas la limitación de la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. Yo creo que Canarias, limitar aplausos. Exactamente. Claro. Amor, no sé.
me parece poco, la verdad. Como escaso también los socios de gobierno han dicho que bueno, que es una mierdecilla, que es bastante insuficiente, que llega tarde, que se quedan cortos. Rufián ha dicho, hemos pasado de pedir solidaridad a los caseros a regalarles dinero público de todas y que de todas para que bajen los precios. Es que es siempre lo mismo, es que lo que se está pidiendo desde los sindicatos de inquilinas es todo el rato es bajar los putos precios del alquiler. Ya está, no sé, es que se le tiene un terror al lobby de los rentistas propietarios y fondos buitre que es espectacular. Y además, mira, una cosa que dijo Óscar Batute que me pareció muy interesante, que es hay que prohibir la compra de viviendas por parte de extranjeros que no sean para vivir. O sea, al final hay un bloque de gente que llega aquí con los dólares del petrodólar, que encima es una visa directa, una golden visa. Claro. El soltar medio kilo para una casa ahí en la calle, o sea, en Chamberí, en el barrio de Chamberí, y al final, bueno, o sea, hay de facto realidades. Yo que vivo en Malasaña, el otro día hablando con el frutero, pues me dijo, no, si es que aquí muchísima gente ya se está marchando, ya no hay forma. Pero tía, si es que eso está pasando en la ELIPA, que me dicen de las AMPAs del cole, que es que se está blanqueando el barrio, además, claro, que todas las familias de migrantes se están pirando, si es que no se puede vivir, o sea, ya ni fuera de la M30 ni en ninguna parte. Ni en ninguna va a reventar parte. En algún momento. Y leía justo un artículo que hablaba de que ahora las personas que van a ser verdaderamente ricas de aquí a 20 años van a ser las que tengan una propiedad, que ya el dinero va a dar igual. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? O sea, a ver, igual me imagino que no dará, porque al final vamos a tener que soltar ahí a golpe de talón nuestra sanidad y nuestras cosas, pero que, claro, es un bien con el que se mercadea tan fácil y que luego después incluso los propios contratos, aunque que si la regulación del 2,2%, de que mira, aquí en efecto, si el casero te quiere largar del piso, te larga y a tomar por el culo. O sea, y a él a lo mejor le da lo mismo incumplir el contrato de 5 años. Es que firmamos por 2, es que no sé qué. Entras como una especie de contienda y como sea un tío que haga números con su gestor o con su abogado y diga, mira, a tomar por culo la bicicleta, que lo pongo a 3.000 claro. euros, a tomar por culo que vas, y ya cuando salga esto, cuando tal, te vas a tomar por culo. O sea, es que esto me decían alucinante. también las chicas de La Morada, que ellas nunca, que había gente que formaba parte de esta cooperativa de vivienda, que tiene cosas muy interesantes de vida en comunidad, muy sostenibles, que están muy bien para sobrevivir en general, ¿no? Que se funciona como en una comunidad, como en un pueblo de ayuda mutua, haces crema de más, le das a la vecina, espacios comunes, tienes 3 lavadoras para 12 apartamentos, o sea, cosas que tienen muchísimo sentido. Pero una de las cosas que me comentaban ellas era, por fin me puedo pensar en comprarme un somier que vaya a ser mío durante unos años, ¿no? La idea de la estabilidad, que no la habían, porque siempre habían estado en manos de caseros que en un mes te podían decir te tienes que pirar. Entonces claro, nunca habían podido hacer un plan de vida. No, nunca habían podido hacer un plan de vida. Y algo tan sencillo, Nerea, como decorar las casas, claro, pintar tía. las paredes. No, hombre, ¿cómo voy a pintarlas si no es mi casa? ¿Cómo voy a colgar un cuadro? Que voy a hacer un agujero que luego después lo tengo que devolver y a mí me cuesta ponerle la masilla, esto que me venga aquí, ¿sabes? Un alguien a echarme aquí una mano y me cueste 900 euros devolverle el piso integral. Oye, tías, necesitamos ya un poquito de por favor. Poquitos más ambiciosos en las medidas también necesitamos ser. Bueno, Que Israel, Hamas y Estados Unidos dicen que el acuerdo para un alto al fuego en Gaza está más cerca que nunca. Anda. Habrá que verlo. Esto se está agilizando antes de la toma de posesión de Trump, porque él ya ha dicho que como se encuentra este percal en Oriente Medio va a arrasar todo. Como no liberen los rehenes antes de que él tome posesión, pues a saber lo que puede hacer este señor que de repente tiene ansias imperialistas sobre Groenlandia. Jo, es que eso claro, es fuerte. Y Panamá. No, Groenlandia y Panamá, o sea, hablamos de Trump, ¿no? Sí, bueno, y además todas las... bueno, yo tengo un conocido que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, que dice que, bueno, que hay que la guerra política que está haciendo ahora con el tema de los incendios, Trump, es ¿no? delirante. Bueno, que hablan hasta de provocación o de no enviar efectivos en ciertas zonas o de no sé qué. Como encima California pertenece a larrojada.com, de los poquitos conatos, nunca mejor dicho, de política, claro, este está enajenado. Y el tema de Israel, bueno, pues es que es una cosa o sea, absoluto chantaje. Bueno, esto habrá que verlo. Israel no se ha comprometido, por otro lado, a poner fin a la guerra, Nerea. No, Israel ha dicho que no se compromete, O sea, esto que es un... iniciará negociaciones que exigen la
la liberación de absolutamente todos los rehenes. La extrema derecha israelí, que creo que es indistinguible de la derecha normal de Israel, no quieren parar la guerra, no les interesa. Han intentado impedir el acuerdo de alto al fuego. Las cifras oficiales ya van por 46.000 personas muertas, un altísimo porcentaje de ellos niños y niñas. Pero claro, esas cifras no están contabilizando a la gente que está muriendo de sed, de hambre, o incluso de enfermedades graves, porque Israel se niega a trasladar a los enfermos a otros países, a los enfermos crónicos. Las cifras pueden ser incluso el doble de esto. El doble de esto y 2 millones, recordemos, casi 2 millones de personas desplazadas. Casi 2 millones de personas desplazadas. He alucinado un poco, hemos estado con Ana, que estaba currando en París, sí. Y yo vuelvo siempre que viajo, fíjate que me da cosa decir esto, pero luego vuelvo a España con mucha lo. O sea, orgullo, ¿no? Yo sí, también yo beso el suelo. Tía, me da lo. Había mucho... Sí, a mí ¿os pasa un poco que te da lo? No. Me da vergüenza, pero me da lo. No sabes el lo que me da, especialmente cuando vengo de EU. ¿Sí, bueno, no? incluso, y de Londres. Ugh. O sea, llego aquí y digo, dame un gazpacho y me pongo ¡viva España! O sea, a lo que da mi voz. Carteles y pintadas de liberar a los rehenes, y un chaval de allí que conocí, amiguita, y un chaval de allí que conocí que está muy bien liberar a los rehenes, vamos a ver, pero que también está bien dejar de matar bebés con bombas, que había colgado una bandera palestina y había llamado a la policía a su telefonillo, Pero la policía, su telefonillo, se había buscado un lío de cojones, vamos, que casi duerme en el calabozo, porque es enaltecimiento del terrorismo, hacen lo que les sale de los cojones. Entonces, claro, creo que la conciencia que hay en España, el apoyo al pueblo palestino, las movilizaciones nuestras y de nuestros padres, que mi suegra ha ido a sus movilizaciones por Palestina, los padres de la Popi, claro. No sé, de hace muchos años. Claro, como ese ambiente de conciencia social que hay en España, que nos quejamos mucho de que hay mucho facha, a lo mejor porque nos conocemos tanto a los fachas de fuera. Está guay España, chicas, está guay. 100%. Estamos en el lado bueno, de verdad. Y bueno, cuanto y que más somos sales, gente más maja, te enteras. y que luego después pues te pegas un tropezón en la calle, se te caen y que sean las bolsas y alguien te echa media mano. O sea, no te rodean como si fuese... Tampoco está la competición muy reñida contra los parisinos, quiero decir. O sea, más majo que el parisino es mi gato, mientras le toma la temperatura con el termómetro por el culo, ¿sabes? Es tremendo ese lugar. Pues continúo, Nerea, porque ha habido un tema que a ti te ha gustado mucho, que has estado precisamente instigando en tus redes a que la gente lo vea, y son las infiltraciones policiales. Han llegado al Tribunal Constitucional. El anuncio de esta acción llega al día siguiente del estreno del documental Infiltrats, que está producido por La Directa y emitido por el programa 30 Minuts de la televisión catalana, de 3CAT. ¿Qué ha ocurrido? Pues que a raíz de los casos de infiltración policial descubiertos, personas y colectivos afectados han presentado varias querellas. Todas ellas coinciden a acusar a los agentes y sus mandos de un delito de tortura y maltrato, revelación de secretos, pues entre otras cosas. Es que es de pelos de punta. Es horroroso el documental, de verdad te pone los pelos de punta. Bueno, se habla de la infiltración de varios agentes en movimientos sociales, sobre todo eran mallorquines, se habían formado en la Escuela de Policías de Ávila y se infiltran en movimientos sociales, pues independentistas, por la vivienda digna, feministas, y en la escena más escalofriante que se ha viralizado es que uno de los chicos de estos movimientos sociales habla con la que ha sido su pareja durante bastante tiempo y con su madre, y le dice, oye, te he pillado, eres policía. Que es desgarrador. O sea, él además como que lleva la conversación como buenamente puede, con muchísima dignidad, que tiene una pinta de majo. Sí, dice, no te llamarás no sé qué, no sé cuántos. Tiene una pinta de majo que no puede con ella. Y luego se le ven manifestaciones contra los infiltrados cuando tiene una relación sentimental con esta persona. Claro, aquí los límites de lo que puede hacer estos cuerpos que se llaman de inteligencia te lo explican bastante bien juristas e incluso una persona de Jupol en el propio reportaje. Los límites de lo que pueden hacer y lo que no están bastante difusos, porque es gente que tiene relaciones sexuales y relaciones afectivas mintiendo, ¿no? De incógnito, de infiltrados, en los lugares en los que están haciendo ese trabajo. ¿Hasta qué punto puedes...? O que están en reuniones con los abogados de estas personas en procesos. No sé si
si con la El excusa GAL, de la seguridad, claro. o sea, con la excusa de la seguridad ciudadana, tú te puedes estar follando 2 años a una persona sin que ella sepa quién eres. Es que no, y sobre todo entrometiéndote en lo del tema de la revelación de secretos, derecho a reunión, todas estas cosas que, como han dicho precisamente, ponen en riesgo la protección efectiva de los derechos humanos. No, claro, y tortura. punto. O sea, lo definen como tortura Y porque punto. realmente genera un daño en la dignidad de las personas que han sido vigiladas tremenda. Jo, tía, es que eso y es el fuerte. chico decía, ¿pero por qué me vigiláis? Y ella en plan, no, si no era a ti. También se hace como una épica ahí de la seguridad de los agentes infiltrados que están en movimientos sociales, que no estáis en movimientos terroristas, que no estáis en Desokupa sí estáis, pero por otras razones, ¿sabes? Que estáis en movimientos sociales. ¿Qué os van a hacer la gente por una vivienda digna, las feministas y la gente pro-palestina, ¿sabes? Tiraros tofu, hijos de puta. O sea, ¿por qué coño estáis ahí y no en otros sitios? Bueno, pues si estas operaciones se han probado como una tendencia represiva al alza, se han topado con la negativa sistemática del Estado español a desclasificar el número de agentes policiales infiltrados en espacios de movilización social y política. Y lo que dice ella en la conversación telefónica, la policía infiltrada es: estamos en todas partes, estamos en Málaga, estamos entre feministas, estamos en... Bueno, se amparan en la ley franquista de secretos oficiales, por la cual puedes hacer un poco lo que te salga del coño. Esta carencia de transparencia no solo limita el derecho a la información de la ciudadanía, sino que dificulta la rendición de cuentas por unas prácticas que tienen impacto devastador, que se meten en la vida de la gente. Sin ninguna excusa sobre la... Yo insisto que son movimientos sociales, chicos, que insisto que son movimientos sociales. Sí, que es por una vivienda digna. Luego te gusta que no te pongan una bomba en el... Luego te gusta que estén controlados. Pues es que yo no he visto policías infiltrados en cosas que me parecen muchísimo. Sí, o sea, en Malaya. Los claro, ultrasur están llenos de... Exacto, o sea, no hemos visto casos infiltrados en, pues, de lo que vamos a hablar, por ejemplo, hoy, en farmacéuticas. No he visto yo policías infiltrados en cualquier cosa que afecta de una forma directa a la seguridad democrática de un país. Me parece gravísimo, Nerea, me ha puesto los pelos de punta y yo soy infiltrada. ¿Te imaginas? Claro, y yo soy picoleto, Nerea, todo este tiempo. ¿Habéis visto el Benidorm Fest, la travesti y todo esto? Imagínate. Cállate, yo me paso el día en el gimnasio rodeada de opositores a policía, o eso quiero pensar, la verdad, porque yo no puedo creer que la gente de a pie esté tan fuerte, francamente. Esté haciendo tantas dominadas, ¿no? O sea, esté tan en el CrossFit. Bueno, pues déjate, porque la gente con compromiso ha vuelto en enero bastante fuerte. Como volvemos nosotras, querida mía, porque te vamos a contar aquí una cosa que te va a poner el pelo de punta. El tema del día. Nerea, ¿qué pasa aquí con lo del tema de las farmacéuticas? Vamos a hablar de las farmacéuticas. ¿Qué hacen las farmacéuticas? Bueno, ser malísimas, son pocas, son como 4. Novartis, Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Sanofi, AstraZeneca o Bayer. Si os suenan es por, efectivamente, las vacunas con las que se hicieron ultramillonarias durante la pandemia sin que los gobiernos les pusieran absolutamente ningún control o se pusieran de acuerdo para decir: estas patentes que se han conseguido con investigaciones y dinero público, también con vuestras investigaciones privadas, pero que han tenido bastante se han nutrido de profesionales y de investigación de todas partes. Para nosotros, nacionalícese. No, esto no pasó. Bueno, el siguiente paso es la venta de los medicamentos a nivel internacional, que es donde fue el problema, ¿no? Las empresas son las empresas las que tienen la potestad de poner los precios que ven convenientes a los medicamentos. Así es como surgen polémicas por tratamientos de enfermedades pues que superan, por ejemplo, los $300.000. Ya sabéis, Estados Unidos es el lugar pues donde depende del seguro que tengas, estás entre la vida o la ruina, literal. El caso de Estados Unidos, pues insisto, el más grave de todos, porque no hay regulación. Y en Europa sí que existe una regulación que permite acortar el precio de estos tratamientos. Médicos Sin Fronteras explica en un artículo que se titula "Las farmacias no deben repetir la misma historia con la COVID-19, no más beneficios a costa de nuestra salud, que las ganancias de la industria no se reinvierten en nuevas investigaciones". La industria farmacéutica disfruta de uno de los mayores márgenes de beneficio del mundo. O sea, supera incluso, Inés, tía, a la industria del petróleo y del gas, y todo a costa de nuestro lomo.
a lo que destinan ese excedente de pasta tan increíble es hacer muchísimo más marketing. Para maximizar las ganancias, las corporaciones farmacéuticas llevan mucho tiempo presionando para que los estándares de propiedad intelectual sean más flexibles para poder adquirir y prolongar los monopolios. O sea, quieren todavía más dinero. Y fíjate, el papel del sector público, según explica Médicos Sin Fronteras, durante la pandemia fueron los gobiernos a quienes la industria farmacéutica ha empujado para asumir el riesgo y las responsabilidades para desarrollar y proporcionar productos médicos COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta responsabilidad se suma a la que la industria farmacéutica recibe una financiación pública masiva y un apoyo regulatorio para acelerar este proceso de desarrollo, pues, de las patentes de las que estamos hablando. En términos más generales, si bien esa inversión siempre ha desempeñado un papel importante en la financiación de nuevas herramientas y de tecnologías médicas en la etapa inicial de la investigación, lo que la pandemia nos vino a enseñar es que los gobiernos están desempeñando un papel clave y habilitador también en otras etapas del desarrollo, producción y suministros de herramientas y tecnológicas médicas. ¿Cuál es la situación? Pues que 3 años después del comienzo de una de las alertas sanitarias más graves que se recuerdan, o que yo por lo menos he vivido, pues las empresas farmacéuticas como Pfizer, Moderna, han caído más de un 25% en bolsa. Anda, fíjate. Entonces, bueno, y aún así se siguen forrando loco. Y que van a coger el timón en algún momento y van a decir, pues otra cosa. Sí, pues otra cosa. Pues otra cosa, y además mariposa. claro, no solamente tienen los medicamentos con prescripción y que requieren estudios, pruebas, sino que tienen otros medicamentos que son directamente comerciales, y de eso queremos hablar con nuestra invitada de hoy, que ha estudiado bastante, no solamente el tema de las farmacéuticas y además de sanitarias, comunicadora, además de médica es comunicadora, sino el tema de las farmacias y todo lo que hay en las farmacias, pues que es efectivo o no, que te han prescrito o no, y que es un medicamento o es una chufla. Bueno, y para hablar de todo esto nos acompaña Esther Samper. Ella es médica, investigadora y además comunicadora científica, autora del lado oculto de la farmacia, una guía de salud que examina con ojo crítico diversos productos y prácticas comunes en las farmacias, una herramienta para que los consumidores precisamente sean más críticos y estén mejor informados sobre los productos que compran en estos establecimientos. Esther, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, muchas gracias. Al contrario, encantada nosotras de tenerte. Queríamos precisamente arrancar, ¿cuál es el primer, la primera red flag, o cuál es el ojo crítico que tendríamos que tener los consumidores respecto de las farmacias? Pues lo primero, si eso que vemos ahí mostrado en el mostrador, valga la redundancia, tiene realmente eficacia, porque no todo lo que hay en una farmacia tiene una eficacia demostrada. Y ahí, por ejemplo, podemos ver desde productos homeopáticos hasta complementos dietéticos que muchas veces las personas pueden asumir pues que les va a servir para una determinada dolencia, y en realidad no hay absolutamente ninguna garantía. De hecho, estos productos en ningún momento pueden atribuirse propiedades terapéuticas. Sin embargo, pues no es raro que en ocasiones pues aparezca como publicidad bastante engañosa, atribuyéndoles, pues por ejemplo, ahora mismo para gripes, resfriados y demás, pues que induzcan alivio o que incluso puedan curar resfriados o gripes. Cuando, claro, o sea, nada más lejos de la realidad, o sea, a lo mejor un caramelillo de nada, un caramelito de salvia, ya veréis qué bien os vais a encontrar. Oye, pues a lo mejor no hay una evidencia científica detrás de todo eso, ¿no? Eso es a lo que nos referimos. Sí, o sea, el ojo sí. crítico es que nos la cuelan, básicamente. Sí, suele suceder y está permitido. Que decir, son productos que no necesitan realmente demostrar nada. Ahí está en parte el efecto placebo de, uy, estoy tomando esto, a lo mejor me sienta bien, y puedes pensar que estás mejorando por eso, cuando realmente a lo mejor la dolencia que tú tienes, que normalmente va a ser autolimitada, mejora por sí misma. Esther, corrígeme si me equivoco. En España, por legislación, los medicamentos tienen que haber pasado por una serie de ensayos clínicos, demostrar que son seguros, demostrar que son eficaces, pero esto no es aplicable por ley a todo lo que hay en una farmacia, ¿no? O sea, todo lo que podemos encontrar en una farmacia, todos los productos que podemos encontrar en una farmacia no han tenido que demostrar su eficacia. En realidad hay como una pirámide de evidencia donde está clarísimo que cumplen todos los requisitos. Son los medicamentos normales, que tienen que pasar por varias fases de ensayos clínicos. Además, las agencias de los medicamentos las evalúan los estudios con mucho detenimiento. Entonces, pues son medicamentos
que tienen muchas garantías detrás y, por supuesto, también tiene que demostrar seguridad. Y después encontramos pues una serie de variedad de productos fuera de ese ámbito, que es la homeopatía, los complementos dietéticos y otra serie de un batiburrillo de productos por ahí que realmente pues solo tienen que garantizar seguridad y ya está. El problema pues que están ahí mezclados en las estanterías y realmente los consumidores lo tienen muy difícil para distinguir qué tiene eficacia y aquello de lo que no tiene, porque la publicidad muchas veces induce a error. Bueno, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay un hay un exceso de autodiagnóstico en España? Realmente, cuando hablamos de autodiagnóstico, muchas veces tenemos detrás el problema de una falta de atención rápida a la sanidad pública. Entonces, claro, si ves que tu primer cita médica va a ser dentro de 15 días con el médico de atención primaria, pues hay gente que lo que recurre es al autodiagnóstico, pregunta a alguien de confianza sobre qué puede ser y termina pues automedicándose. Que si realmente hay un buen conocimiento detrás, pues no sería problema, porque hay la automedicación responsable que no tiene absolutamente ningún problema, pero después está la automedicación irresponsable, que es que la vecina del quinto me ha recomendado esto, que le va bien, a lo mejor me lo ha dado de su propio botiquín que le sobró del tratamiento y eso pues puede tener bastantes problemas porque lo que se recomienda para un paciente no tiene por qué estar indicado para el otro. Bueno, eso claro, lógicamente, pero bueno, hay menos mal también un poco que en ese sentido, ese autodiagnóstico diligente con esos farmacéuticos, y sobre todo farmacéuticas, porque son un 73% las mujeres que están al cargo al volante de las farmacias, las que nos echan una mano, porque claro, hay un colapso objetivo en la atención primaria que a veces impide. O sea, que es como una cadena de cosas, ¿no? O sea, las farmacéuticas, entiendo yo que nos lo están poniendo todo en bandeja. Bueno, es al consumo, ¿no? O sea, están echando pasta en publicidad, en todo, para que tú consumas rápidamente. Por otro lado, tienes un colapso sanitario objetivo en la atención primaria que te lleva a ese autodiagnóstico, entonces de pronto llegas a esa farmacia, todo de colores, un surtido, y dices, hombre, pues deme un poco de todo. Te dan unas claro. ganas de propolis que te mueres. Fíjate, al hilo de esto que dices, Inés, y tú eres médica y comunicadora, Esther, el CIS realiza una encuesta sobre actitudes hacia el estado de bienestar en 2024. Pues las farmacias y el servicio de las farmacéuticas principalmente es de las cosas mejor valoradas, pero además con un porcentaje aplastante. Son el servicio majísimas. Mejor valorado por los españoles, con una nota de 8,24 sobre 10, y el 30% de la población española otorga un 10 sobre 10 al servicio de las farmacias. O sea, dime tú qué cosa que esté sucediendo a tu alrededor te merece una evaluación de 10 sobre 10. Yo aquí tengo una interpretación personal, que es que, claro, cuando en algo tan importante como la salud, alguien que te asiste o te ayuda, te da algún consejo con cualquier formación académica a la que no le exiges demasiado, que está permanentemente accesible en horario comercial o en horario de 24 horas según algunas farmacias, es tu tabla de salvación. ¿Cómo valoras esto, Esther? Porque Pues, esto es un arma de doble filo, claro. Esto es un asunto muy discutido dentro de la profesión farmacéutica, de la gente que trabaja en farmacias, y es hasta qué punto pueden ser profesionales de la salud puros y hasta qué punto vendedores. Porque Claro. al fin y al cabo la viabilidad de una farmacia depende de sus ventas. Entonces hay como un dilema ético-moral de si me limito solo a dispensar, a dar lo que realmente tiene eficacia, pues voy a perder de ganar dinero por complementos dietéticos, homeopatía y tal, que además son productos que dejan un mayor margen de beneficios. Entonces, están realmente en una situación delicada porque aquellos farmacéuticos que son más rigurosos, que no dan nada sin eficacia demostrada, pues tienen peor negocio. Y yo creo que eso es algo que no debería ser así, pero así es como funciona el sistema. Bueno, y incluso hablando de cómo funciona el sistema y de que entiendo efectivamente que esas farmacias sobreviven, ¿puede ocurrir incluso que haya un sistema ahí como un poco de mordida de según qué farmacéuticas, de qué industrias? O sea, que por ejemplo llegue, pues yo qué sé, Bayer y que diga: Amore, mira, he sacado este producto y a mayor venta, menos te cobro a ti como farmacia la compra del producto, o
O sea, ¿se han llegado a probar casos en los que haya, bueno, pues mordidas o sobornos para que se altere, por así decir, esta dispensa? Pues si lo hay, la verdad lo desconozco. Lo que sí que sé es que se suele hacer promoción entre personal sanitario, pues a base de estudios en los que alaban por las propiedades de determinados medicamentos, y a veces la publicidad va más allá de lo demostrado. Y me explico. A veces achacan medicamentos que son eficaces para determinadas dolencias, achacan que son también beneficiosos para otras, y realmente las pruebas que hay detrás son muy limitadas y no puedes realmente decirlo, pero siembras como la semilla entre los médicos y entonces así, digamos, el potencial de ventas del medicamento se expande. Y es una forma pues más sutil en lugar de las mordidas, porque realmente al final quienes prescriben los medicamentos pues son los médicos. Bueno, y en una línea, perdón, y justo iba a preguntarte por los médicos que si a veces incluso sobremedican demasiado. Pues hay casos pues muy concretos, por ejemplo en salud mental, que muchas veces se recomienda, sobre todo para casos leves, hablamos de ansiedad, depresión, se recomienda sobre todo un enfoque psicológico de terapia cognitiva conductual, etcétera. Es decir, hay muchos enfoques no farmacológicos que se recomiendan de primera línea. El problema que es que realmente en España tenemos unos recursos muy limitados tanto de psicólogos como de psiquiatras. Entonces, al final los pacientes llegan a atención primaria y el parche, el recurso rápido y fácil es tome este ansiolítico, tome este antidepresivo, y muchos de estos pacientes no llegan a lo mejor a un psicólogo o a un psiquiatra, o a lo mejor tardan muchos meses y la frecuencia de visita es tan baja que realmente no resulta eficaz. Entonces, medicalizamos mucho porque cojeamos en una atención de calidad, que además todas las guías clínicas insisten en ello, en que antes que recurrir exclusivamente al medicamento, en los casos más leves, hay que hacer un enfoque psicológico. Y desafortunadamente no llega. Ocurre, vamos, te digo yo que no ocurre, que aquí hemos hablado en numerosas ocasiones, ¿verdad, claro, Nerea? hasta que llegas al psiquiatra te has suicidado 24 veces, sí, te ha dado tiempo a todo lo del mundo. De hecho, en el libro mencionas que la mayoría de los ansiolíticos y antidepresivos los prescribe el médico, la médica de cabecera, que la gente no llega al psiquiatra. Y también hemos hablado, y tú comentas en tus artículos de hace unos años en el diario.es y en tu libro, que hay una sobremedicación generalizada, sobre todo afecta a las mujeres, o sea que aquí hay una brecha de género. Y hay otra brecha de género que nos ha llamado la atención a Inés y a mí, que es la medicación crónica, ¿no? La medicación que tomas siempre, que es el 29,9% de los hombres quienes usan medicamentos crónicos, y en las mujeres este porcentaje asciende al 40%. Es una barbaridad, es casi la mitad de la población de mujeres femenina, sí. Efectivamente. Sí. Las mujeres tenemos una mayor esperanza de vida, pero por contra nuestra calidad de vida es más baja que la de los hombres. Y eso en parte se traduce en una mayor medicalización, pero también a veces pues ahí también influye que, como lo que ha pasado, por ejemplo, en salud mental, también las mujeres son más consumidoras de ansiolíticos y antidepresivos, y es por eso, porque si cogea una buena atención sanitaria pública... Imagínate la psicológica, claro. Sí. No, totalmente. ¿Y eso por qué nos ocurre, aparte de...? Bueno, esta medicalización obedece a muchos factores. La primera es que la población española está envejeciendo a marchas forzadas. Mayor envejecimiento es más medicación y además más polimedicación, porque a más edad surgen más dolencias, que si diabetes, hipertensión, se van sumando medicamentos, y es que aparte en sanidad hay como una inercia a prescribir muchos medicamentos que con el tiempo se ven que no se deberían prescribir juntos, pero requiere mucho más esfuerzo, mucho más tiempo por parte de los médicos ver qué no hacer a hacer, porque siempre hay una inercia a prescribir. En cambio, limitar los medicamentos requiere
revisar la historia clínica del paciente y ver qué sobra. Y muchas veces, pues con esta urgencia que los médicos de familia tienen a lo mejor con suerte 5 minutos por paciente, pues a veces no es Con posible. suerte. O a lo mejor una semana tiene un médico de familia y dentro de 2 meses tiene otro médico de familia y no tiene tiempo a lo mejor para revisar la historia clínica completa, y eso al final se traduce pues a lo mejor en medicamentos innecesarios que no debería estar tomando, porque también hay que hacer un seguimiento de a ver si ese medicamento sigue siendo necesario o no. Sí, tiene un comportamiento adecuado, o incluso añadir análisis clínicos, claro, Nerea. O sea, que en ese caso, o sea, por ejemplo, ¿tú ahora mismo estás con algún fármaco? Yo ahora mismo no, pero he estado con muchos. He estado con muchos fármacos con muchos efectos secundarios. ¿Y cómo te quitaste? A pelo, poco, ¿eh? Claro, porque también mis citas estaban muy espaciadas, entonces pues a través de una neuróloga examante de una amiga, que desde aquí le mando un beso fortísimo, porque es una persona que tenía a tiro de WhatsApp para enterarme de cómo funcionaba mi medicación y de por qué no me estaba haciendo los efectos que tenía que hacerme, que era una medicación para el dolor neuropático, de la que llevaba una carga bastante alta y que tenía unos efectos secundarios bastante heavy, y que en algún momento de mi vida, después de una amputación, tendré que volver a tomar, porque el dolor neuropático es algo que va y viene. Entonces hay temporadas que estoy genial y temporadas que no me puedo levantar de la cama. Entonces, pues para eso pues tendré que ir yendo y viniendo de medicación, pero yo considero que he estado sobremedicada, y mis padres, que los dos eran dependientes, Eso. ha habido que insistir mucho para que les limitaran la medicación, y por eso me ha resultado súper interesante una cosa que te he leído, Esther, que es el uso que se le puede dar a la inteligencia artificial. Uf, me encanta este tema. Para manejar toda esa cantidad de datos y de cruces de estudios clínicos, porque al final es cruce de datos que a lo mejor una cabeza humana, y muchísimo menos en las condiciones en las que está la sanidad pública, puede manejar, pero una inteligencia artificial puede procesar muchos historiales, procesar muchas contraindicaciones de unos medicamentos con otros, que le des la lista de medicamentos de tu madre de 80 años y decir, no, mira, es que le está haciendo reacción, esto que le soluciona el hígado le jode la orientación o le fastidia el oído. Entonces, la inteligencia artificial es útil, ¿no? Para los diagnósticos en este momento. Puede ayudar muchísimo. Si tenemos, por ejemplo, en cuenta que sobre todo ancianos de edades avanzadas pueden tomar perfectamente pues más de 5 o 10 medicamentos pues diariamente, para una persona revisar las contraindicaciones de tantos medicamentos al mismo tiempo lleva mucho tiempo. En cambio, una inteligencia artificial, una aplicación diseñada expresamente para ello, te puede detectar, oye, si tomas este medicamento no deberías tomar este otro, y mandar con una especie de alerta al sanitario. De hecho, hay ya aplicaciones en ese sentido, y cada vez se está extendiendo más su uso, porque afortunadamente en los últimos años hay como una corriente de prescripción, es decir, de ir retirando medicamentos que no son útiles o que son más dañinos que beneficiosos. Y hay estudios nacionales que han visto que en polimedicados en torno a 1 de cada 5 medicamentos se debería retirar, porque causa más perjuicio que beneficio. Entre 1 y 5. O sea, 1 de cada 5. O sea, sí. Eso es un montón de medicamentos. Bueno, y voy a añadir una cosa que me parecía muy interesante, que justo salió en septiembre de este año, que hablando de la inteligencia artificial, se está desarrollando una empresa que se llama Neco Health, a través de uno de los médicos fundadores, a través, de uno de los fundadores de Spotify, que es uno de los principales inversores, y básicamente tiene una empresa que está en Estocolmo y en Londres, que el objetivo, es evidentemente expandirse a más países, y es un escáner como de salud preventiva. Entonces lo que te hace es que, por lo visto, en menos de una hora, básicamente, es un proceso rápido, no invasivo, que utiliza más de 70 sensores y una combinación de herramientas para medir parámetros como salud cardiovascular, estado de la piel, niveles de glucosa y colesterol, entre otros. Y entonces te hace todo esto y te dice, pues eso, como qué cosas pueden pasarte, o sea, como si fuese una cosa preventiva, qué cosas pueden pasarte, pues para que, pues hija, a lo mejor en un momento determinado vas a ser diabética, pues empieza a disminuir tus niveles de glucosa
tenemos ahora o no sé cómo funcione. Entonces, se diagnosticaron un 9% de casos como no diagnosticados de enfermedades de cáncer de piel, diabetes, cardíacas, etcétera. Bueno, cuesta, creo que no sé si eran unos $5.000, entre 3 y $5.000, y hay una lista de espera larguísima. ¿Qué ocurre con esa intervención de la IA? ¿Es la IA útil? Esto que y está sobre todo el factor humano, porque sigue siendo relevante. Sí. O sea, hay Exacto, algo o sea, más, de pronto, la intuición. Los robots es que nos quitan el trabajo, Claro. que nos quitan el trabajo, y te viene Necogel con uno de los fundadores, ojo, el que es el de Spotify, a decirte que haciéndote como una foto de 45 minutos larga, de pronto tienes una salud preventiva fantástica, listas de espera larguísimas. ¿Qué ocurre con esto, Esther? Bueno, la IA tiene un potencial grandísimo, porque si en algún sitio nunca falta trabajo es en sanidad. Hay trabajo a expuertas. Los médicos no están nada preocupados por si la IA les quita el trabajo, porque tienen trabajo a desmano. La cuestión es la utilidad real. Tú no puedes implementar una inteligencia artificial directamente, por ejemplo, en sanidad sin valorar muy cuidadosamente los beneficios y los riesgos. Y claro, una empresa que te vende un servicio así, que suena maravilloso a priori, pues no te puede decir a lo mejor los falsos positivos, es decir, que te detecte una determinada dolencia y tú después con una biopsia veas que realmente esa dolencia como tal no existe. Entonces hay que valorar muy cuidadosamente sobre todo los riesgos, porque claro, las empresas te van a vender solo la parte bonita, pero realmente yo creo que en el ámbito sanitario la inteligencia artificial, para hacer más eficiente tanto el diagnóstico como después en el tratamiento, encontrar interacciones entre diversos fármacos, o incluso agilizar las consultas transcribiendo lo que dicen los pacientes, o que el médico no tenga que teclear, porque... Ojo, Bueno, es que eso es... Es antediluviano, chicas. Mi primer Sí. antidepresivo me lo recetaron en silla de ruedas. Y aquel caballero, si tú le preguntas, médico, si yo era rubia, morena, o medía 1,50 m o 2,10 m, no te lo sabría. O sea, no me miró Estaba en ningún momento. enajenado Estuvo al teclado. tecleando con sus 2 índices durante los 10 minutos que duró la... Eso es una y antes barbaridad. de arrojarme paroxetina a la cara cuando yo estaba tomando la de Dios, y que él no sabía lo que yo estaba tomando, dejando de tomar. Entonces, claro, es que eso... Claro, el factor humano a veces tiene sus... El factor humano es muy bonito o no, ¿no? Es que hay A veces es una mierda el factor humano, ¿no? Es que Hay depende cosas- del humano, el factor. Literal, dilo. Es que hay cosas muy sencillas, por ejemplo, que en lugar de que el médico teclee, que a veces, como tú dices, que no miran casi ni al paciente, Es alucinante. que simplemente la IA pues transcriba lo que va diciendo el paciente, y después pues el médico supervise lo que ha registrado la inteligencia artificial para ver que no se inventa nada, y en ese tiempo pues lo puede dedicar a explorar al paciente, a charlar con él. Entonces no hace falta irse a cosas muy rimbombantes, ultramodernas, simplemente con que transcriba bien lo que pasa en la consulta entre el médico y el paciente, ahorraría mucho tiempo y daría tiempo de calidad entre ambos, entre pacientes y médicos. Y que los médicos pueden enterarse de cosas mirándote también, ¿no? Sí, no, como- bueno, absolutamente. Bueno, Para eso se entrenan. Y de hecho así es como se ha diagnosticado a mucha gente, pues eso, de enfermedades sobre todo de salud relacionadas con la salud mental, en plan de, pero un momento, ¿esto te está pasando así o cuánto tiempo te lleva pasando? Sobre todo en personas mayores que vivían en régimen de soledad, o sea, bueno, en soledad, básicamente, han identificado un patrón, pues eso, depresivo, lo que sea, que ellos evidentemente pues no tienen la la cultura de salud mental o de verbalizar este tipo de dolencias como la tenemos nosotros. El verbalizar, qué importante es. Una amiga médica decía que es médica y música y rapera también, entonces trabaja con el lenguaje. Y ella decía, es que claro, los médicos solo tenemos el relato. O sea, solo tenemos lo que tú seas capaz de Claro. verbalizar. Exacto, no es un La juicio que brecha tengas que ahí llegar con una prueba. Está la brecha del idioma, para empezar, porque no toda la gente que te llega a la consulta tiene dominio de tu propio idioma. Está la brecha de la edad, porque para una persona de 80 años a lo mejor la depresión no existe, no puede verbalizarla. Está la brecha de género también, porque las mujeres, o sea, una señora de 60 años te dice que está un poco cansada y con esa misma actividad y esas mismas sintomatología, un pavo de 19 te dice que está a punto de palmarla. Muerte, claro. Entonces,
la distancia es enorme, ¿no? Sí, cuanto más tiempo tenga el médico para dialogar con el paciente, para investigar pues qué puede haber ahí detrás, porque muchas veces detrás de problemas de salud, antes de esos problemas de salud, pues él vive en un ambiente, en una familia, en un trabajo que a veces influye bastante. Entonces hay que ver las causas de las causas. Y eso en una consulta de 5 minutos es una utopía. Total, claro. Bueno, 5 minutos y además antes has dicho con suerte, Con que suerte, eso me con parecía, suerte. que eso, claro, eso es un nivel de despachar que es que no, o sea, yo no he visto oficio igual. Por retomar un poco el tema de las farmacéuticas, veíamos, traíamos unos datos, que es que hubo 4 grandes farmacéuticas durante pandemia, pues Pfizer, BioNTech, Moderna y Sinovac, que obtuvieron aproximadamente 90.000 millones de dólares en 2021 y 2022 con sus vacunas. Estamos hablando ahora mismo de una situación inédita, pero realmente ni con todos los estados a favor fue posible someterlas a regulación. ¿Qué está pasando con las farmacéuticas? ¿Es cierto esto que se dice por ahí? Dentro de tanto bulo, de tanta cosa, hay una corriente de gente que piensa son las propias farmacéuticas las que nos generan las enfermedades o las que nos hacen dependientes de sus medicamentos con un contramedicamento. O sea, ¿qué está pasando con las grandes farmacéuticas? Bueno, a ver, las grandes farmacéuticas pues obviamente tienen un poder económico bastante importante y en la pandemia en particular tenían la sartén por el mango. Mucha gente estaba muriendo y se desarrollaron rápidamente vacunas y obviamente los estados, los gobiernos estaban desesperados por recurrir a ellas porque suponía volver a la normalidad con mucha más premura. Entonces, en ese caso, obviamente las farmacéuticas no son hermanitas de la caridad e hicieron negocio todo lo que pudieron y más. ¿Hasta qué punto eso es ético? Pues que tuvieran millonarios beneficios, mientras que, por ejemplo, en los países en desarrollo apenas tuvieron vacunas o las consiguieron muy, muy tarde. Hubo una desigualdad vacunal brutal. Nosotros, los países ricos, acaparamos un montón de vacunas que al final hemos desperdiciado un montón porque se compraron en demasía. Íbamos ahí a lo seguro, venga, a comprar vacunas, mientras que en los países en desarrollo, pues tarde, mal y muy poquitas dosis. Entonces, es sobre la industria, sí, sobre la influencia de la industria en medicalizar. Realmente yo creo que la medicalización de la vida diaria responde a muchos factores. Y sí que es verdad que las farmacéuticas de diferentes frentes pueden intentar pues, hacer pensar que determinados síntomas necesite tratamiento y demás, que en muchas ocasiones pues no requiere un tratamiento como tal. Y también influye a su vez en los sanitarios. Pero también desde nuestra propia cultura tenemos como menor tolerancia a que un determinado problema no tenga una solución fácil y rápida. Entonces muchas veces, en lugar de recurrir a, digamos, soluciones, por ejemplo, psicológicas, pues recurrimos a la pastilla, porque es estamos acostumbrados a soluciones rápidas y que no conlleven mucho esfuerzo, y yo creo que eso también influye en parte. O sea, que no solamente es la industria farmacéutica, sino que es un poco es estructural. Estamos en la mierda, no tenemos ningún tipo de educación sanitaria tampoco respecto de, oye, no, quiero decirte, hay que intentar unas primeras vías para dar solución a este problema, pero entonces el bulo de en plan de, son las propias farmacéuticas las que nos están generando el cáncer. No sería tan así. Es demonizar una realidad que en realidad es muy compleja y obedece a muchos factores, y yo creo que nuestra propia cultura también induce a ello, porque hace décadas sí que había como una mejor autogestión de la salud. Eso se veía sobre todo en las madres con respecto a sus hijos. Total. Que sabían mejor qué hacer y tal. Ahora, pues mucha gente directamente pues no lo sabe porque no ha recibido la educación para ello, y directamente pues va a urgencias porque para ir al médico de atención primaria a lo mejor tienes que esperar 2 o 3 semanas. Entonces, es algo que todo influye.
Esther, ya te pregunto, y volviendo a la pandemia, porque creo que fue un momento de corte definitivo, pues como comunicadora, como persona informada, yo creo que hubo un error de enfoque por parte de los gobiernos de todo el mundo que tenían algo que decir y unas medidas que tomar, que fue que las medidas se enfocaron en la actuación individual de cada cual. Te decían, ponte la mascarilla, lávate las manos, no vayas a trabajar, regula en tu empresa los espacios, regula en tu bar los espacios, haz cola de determinada manera. Bueno, un montón de cosas que cada ciudadana podía hacer. En cambio, o sea, se volcaron los esfuerzos en lo que cada persona podía hacer, pero se dejó de lado como algo inevitable el hecho de que las farmacéuticas se fueran a forrar de todas. Que quizás si hubiera habido una presión gubernamental, internacional, legislativa, para que no la responsabilidad no cayera en todas y cada una de las personas para no ponerse enferma, sino que se presionara a las farmacéuticas para que soltaran la tela, la patente y decir, no, ahora nacionalícese, usted ya no es una empresa, la supervivencia del planeta es más importante, entonces usted ahora es nuestra. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿está tan instaurado en las cabezas de la gente que nos gestiona que las empresas privadas son incontrolables y que siempre se van a forrar, que prefirieron pase lo que pase, sí, que tú te desinfectaras los zapatos antes que cualquier otra cosa? Yo creo que la pandemia fue una oportunidad perdida para realmente ahí hacer una presión colectiva política y social, porque además de que les pagamos millonadas por las vacunas, es que hubo una inversión pública detrás muy importante. Claro. Entonces se podría, de hecho en algún momento se manejó la posibilidad de que no hubiera patentes, porque si estábamos invirtiendo millonadas en farmacéuticas para que desarrollasen las vacunas, ya estás pagando los sueldos y la investigación. Teníamos que volver a pagar otra vez por las vacunas. Yo creo que fue una ocasión perdida para presionar al lobby. Para presionar. Digo, si hemos invertido tanto dinero público de todos para desarrollar estos medicamentos, que no haya patentes. Y además era un tema de salud pública global que hubiera sido muy bonito realmente que no hubieran patentes, porque eso hubiera facilitado el acceso no solo en los países ricos, sino también en los países en desarrollo. Y es una pena pues que al final terminase como terminó todo esto. Bueno, claro, con los Isabel Stendhales de turno, con el We Are the World, We Are the Children, pero efectivamente rompiendo la papeleta o sea, no se llevaron 90 euros, se llevaron 90.000 millones las farmacéuticas. Y aprovecho las farmacéuticas para mencionar, ya por ir cerrando un poco, tu faceta de investigadora. Las farmacéuticas, yo creo que son las que más pasta, las privadas, se dejan en investigar ciertas cosas. ¿Hasta qué punto es importante que fomentemos la investigación desde lo público? Pues hay varios pilares por lo que es fundamental investigar en lo público. Y lo primero es que la investigación más básica, la que, digamos, económicamente sale menos rentable, viene de lo público, porque es muy arriesgado iniciar nuevas líneas de investigación, porque realmente no sabes lo que va a salir de ahí. Investigar en investigación básica es explorar lo desconocido, y lo mismo lo que te encuentras no sirve para nada, o lo mismo sí. En cambio, las farmacéuticas tienen una investigación normalmente más aplicada. Se dirigen, pues, por ejemplo, a moléculas que estiman que pueda tener alguna eficacia. Uh-huh. Entonces, claro, ahí lo público es fundamental, porque de hecho de prácticamente casi todas las investigaciones públicas, lo que se ve más prometedor al final pues puede terminar en las farmacéuticas, que son las que tienen el músculo financiero para hacer ensayos clínicos que son carísimos. Uh-huh. Y después tenemos también el tema, por ejemplo, de enfermedades raras o tratamientos que son carísimos, por ejemplo, de terapia génica, que son carísimos de desarrollar, pero que inicialmente también tuvieron una investigación pública, y que en estos casos, como son tan caros, las farmacéuticas pueden poner precios prohibitivos, que si no estuvieran detrás pues los gobiernos y los sistemas sanitarios públicos, eso no habría quien lo financiase, uh-huh, porque son tratamientos prohibitivos. Entonces sería una muy buena idea que hubiera como una investigación sanitaria pública aplicada para estos casos de medicamentos que son tan caros, que pudieran ser más asequibles para la gente. Qué interesante es esto que estás diciendo, como por ejemplo la medicación del VIH, que es de por vida. El cáncer de mama, el tratamiento por el que han luchado las enfermas de cáncer de mama, es verdad, que lo cubra
en la seguridad social, vaya, que eran como también 90.000 euros al año, una barbaridad así. No queremos irnos, Esther, sin que hagas una apreciación, porque claro, has ido mencionando la homeopatía en muchas de las respuestas que has dado, en el libro también está, las pseudociencias, las terapias engañosas, uno de los artículos que hemos manejado directamente tuyo se titula Terapias de mierda. Es imposible abrir las redes sociales, la que sea, sin encontrarte 8.000 pseudoterapias, consejos de salud, influencers de la salud, con dolencias que huelen a inventadas. Estamos viviendo un momento de anticiencia un poco en el enfoque de nuestra salud. Bueno, anticiencia yo creo que ha habido siempre. La diferencia ahora es que con las redes sociales la desinformación pues tiene muchas más alas para expandirse, y la salud es un tema que nos preocupa a todos, da igual en qué momento de la historia. Y claro, muchas veces pasa que no precisamente los o las influencers que tienen más, llega a más público, son los que tienen los mensajes más correctos. Entonces ahí realmente limitar esa desinformación es muy, muy complicada. Poner freno a eso es casi como poner puertas al campo. Podemos tratar, pues eso, siempre hay que intentar rebatir esa desinformación, pero cuando quienes la emiten pues llegan a millones de personas, es muy complicado. Antes, claro, cuando son los medios de comunicación tenían el poder de llegar a la gente, pues eso se podía limitar, pero ahora es complicado. Hemos sido engañados. Que la dice el solución meme. es formarse un poco, no creerte todo lo que te digan. Sí, ponerte un pero. Y por supuesto mandamos un beso a todas nuestras amigas farmacéuticas, que sois muchas y muy buenas, y en muchas ocasiones pues las que nos echáis ahí un capote y una mano, hijas. Nos siguen muchas sanitarias. Sí. Benditas seáis, no os vayáis, por favor, paciencia, no os vayáis a Inglaterra, chicos, por favor. Por favor, no os vayáis a pinchar Botox, o por lo menos no solamente. O sea, o por lo menos no solamente. Seguid pinchando Botox, si eso está bien, si también, o sea, si ahí también nos vamos a encontrar, pero también recetando, dando un puntillo de aproximación, no sé, paciencia y fuerza, os queremos mucho. Pues Esther, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que hayas estado a gusto. A gustísimo, muchas gracias. Te seguiremos en El lado oculto de la farmacia, que yo creo que es un texto muy interesante, precisamente pues de tips para acercarnos al mundo farmacológico, desde luego. Y nada, pues muchísima suerte. Y a ti, querida, que nos estás viendo desde casa, pues eso, que no estés en ninguna dolencia, que ahora ya sabemos que 1 de cada 2 en Madrid está con un gripazo, que pa' qué. Espero que te estés librando, y si no, es que ya lo has cogido, ya lo has pasado, has sido portadore. Bueno, hasta un besito muy grande, nos vemos la semana que viene. Chao. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.